su permiso, presidente, con el permiso de la mesa. El que suscribe, Juan Manuel Cambrón Soria, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta 64ª legislatura y con fundamento en los artículos 45, 48 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior de este Congreso del Estado, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Acción Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para establecer la Fiscalía General del Estado al tenor de la siguiente exposición de motivos. En los últimos 3 sexenios, de Felipe Calderón a la fecha, ha sido un hecho notorio en nuestro país el crecimiento exponencial de la delincuencia organizada y de la no organizada, generando ambas un ambiente generalizado de inseguridad, con temores fundados sobre la pérdida de vidas, de la integridad física y del patrimonio de las y los mexicanos, sin distingo alguno de raza, condición social o económica. Tlaxcala no escapa a este ambiente de violencia, el que si bien no es comparable con el existente en otras entidades del país como Zacatecas, Durango, Guanajuato, Tamaulipas o Quintana Roo, no deja de percibirse en nuestra sociedad una inseguridad latente ante las diversas desapariciones de mujeres, la aparición de cadáveres con huellas con violencia, el robo a vehículos, a transeúntes, a comercios, a casa habitación, el crecimiento de todo tipo de violencia en contra de las mujeres en razón de género, el cada vez más creciente delito de extorsión o préstamos fraudulentos cometidos por aparentes bandas de sudamericanos que operan con violencia e impunidad en la entidad, la trata de mujeres con fines de explotación sexual y reproductiva, entre otros. Este ambiente de inseguridad, desde luego que debe cambiar en función de que para empezar tengamos una estrategia seria, real y objetiva para combatir a la delincuencia de manera eficaz y profesional, con base en herramientas jurídicas. En ese sentido, la presente iniciativa propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la acción política del Estado de Tlaxcala con la finalidad de que se cree la Fiscalía General del Estado, que debe sustituir a la actual Procuraduría, pretendiendo con ello que sea una fiscalía autónoma e independiente del Poder Ejecutivo. Con el decreto de reformas a la Constitución Federal publicado el 10 de febrero de 2014 que creó la Fiscalía General de la República, de entonces a la fecha, la mayoría de las entidades federativas han establecido ya sus fiscalías generales en sustitución de las procuradurías. Número 1. Fiscalías en los estados de la República. A la fecha de las 32 entidades federativas, en 30 de ellas se han establecido ya las fiscalías locales. Solo 2 estados, Baja California Sur y Tlaxcala, siguen en falta, sosteniendo el anquilosado modelo de procuradurías estatales. De las 32 entidades, en 4, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua y Tlaxcala, el Ministerio Público no tiene autonomía, es decir, sigue supeditado administrativa y jerárquicamente al Poder Ejecutivo. A estas 4 entidades debe agregarse Tamaulipas y Veracruz, que solo tienen autonomía técnica, ni siquiera autonomía financiera, por lo que formalmente siguen dependiendo de los ejecutivos. En 15 de los 32 estados del país, incluido Tlaxcala, el gobernador en turno es quien propone a la persona titular de la Fiscalía o de la Procuraduría. En el caso de Campeche y Chihuahua, la designación del titular de la Fiscalía la hace el Ejecutivo y el Congreso solo la ratifica, pero si no fuere ratificada, una nueva designación se hace desde el Ejecutivo sin mayor trámite. En las otras 15 entidades se sigue un procedimiento similar por el que se designa al fiscal general de la República, es decir, son los congresos estatales los que formulan una lista de aspirantes integrada por entre 5 a 10 profesionales del derecho, la cual es enviada al Ejecutivo para que de dicha lista se elija una terna, que se regresa al Congreso para que éste haga la designación. En el caso del fiscal general de la República, el Senado formula la lista, la envía al presidente y de dicha lista se escoge una terna el presidente que remite al Senado para su votación. En todos los casos, si los congresos locales o el Senado, por la razón que sea, aún reponiendo los procedimientos, no designan un fiscal, es el titular del Ejecutivo quien hace la designación. Prácticamente en todos los casos, con excepción de Baja California Sur, Campeche y Chihuahua, dentro del procedimiento de designación se establecen exámenes a los aspirantes con sinodales y entrevistas con los respectivos legislativos. En 10 estados, el periodo de designación para el cargo de fiscal es por 6 años, aunque en algunos no es explícito el periodo, sino que conlleva el mismo lapso sexenal del Ejecutivo.
En 9 entidades el periodo es por 7 años, en otras 10 por 9, en la Ciudad de México por 4, Tlaxcala y Veracruz no tienen definido el periodo, pero va sujeto y acompañado al periodo sexenal del gobernador en turno. El fiscal general de la República se designa por 9 años. Solo en el caso de Oaxaca se establece explícitamente la alternancia de género. 2. Autonomía e independencia. Conforme a lo expuesto, puede concluirse que en 4 entidades federativas, Baja Sur, Campeche, Chihuahua y Tlaxcala, formalmente las instituciones del Ministerio Público Local no tienen autonomía, a las que se agregan Tamaulipas y Veracruz con autonomía solo de carácter técnico. En todo caso, la autonomía técnica implica que las fiscalías o procuradurías tienen y aplican sus propios criterios y procedimientos para cumplir con sus atribuciones, lo que es extensivo en realidad a todas las fiscalías. Es decir, en todas ellas el criterio de autonomía técnica va implícito, toda vez que por las atribuciones que tienen, las de representar a la sociedad y perseguir e investigar los delitos, se requiere un mínimo de autonomía para establecer sus lineamientos, procedimientos, metodología y criterios para su operatividad. En los estados restantes, al igual que en la Federación, los diversos textos constitucionales le dan a las fiscalías un carácter autónomo, personalidad jurídica y patrimonio propios. La autonomía se entiende como la posibilidad de tomar sus propias decisiones, de definir su estructura e incluso de darse normatividad, lo que conlleva también la factibilidad de que con el uso de recursos asignados estos sean ejecutados conforme a las necesidades de las fiscalías. Sin embargo, la formalidad autónoma que los textos constitucionales dan a las fiscalías dista mucho del ejercicio autónomo que en realidad deben tener. En todos los procedimientos de designación se formula una terna de aspirantes a titular de las fiscalías, ya sea que esta terna sea producto de una lista generada por los congresos o formulada solo por el Ejecutivo, pero finalmente son los gobernadores quienes definen las ternas e inclinan la balanza hacia su favorito, maquillando o simulando un proceso en donde el legislativo es solo un acompañante. Porque hay que decirlo con claridad, el hecho de que en la designación intervenga el Poder Ejecutivo implica un decantamiento por afinidades políticas y con las labores de cabildeo, o bien cuando el partido del gobernante en turno tiene predominancia en el legislativo, el procedimiento de designación a través de una terna se convierte en un mero trámite, de tal forma que es electa realmente la persona que indica el Ejecutivo, es decir, se nombra lo que coloquialmente se conoce como el fiscal carnal. Dentro del formalismo constitucional, el hecho de que los dos poderes intervengan en la designación da la impresión de que las fiscalías se desempeñan con autonomía, independencia, profesionalismo, especialización. Sin embargo, la realidad es distinta. Lo que terminamos viendo en la realidad es que las decisiones de las fiscalías, sobre todo en casos relevantes, se hacen con criterios políticos, acomodando la ley a este tipo de intereses, por la razón que sea, de tal manera que están acotadas formal y fácticamente a las decisiones, a los intereses y a las conveniencias de los gobernadores en turno. Por lo demás, los procuradores eran nombrados y removidos libremente por los ejecutivos como forma concreta de ser supeditados a la autoridad del gobernante. En este sentido, la propuesta que pondré a consideración de este Pleno es establecer un procedimiento distinto en la designación de una o un fiscal general con plena autonomía en Tlaxcala, sin que intervenga en dicho procedimiento el Ejecutivo, o al menos cerrar el paso de manera tajante a una intervención burda o descarada. Lo anterior implica que la autonomía e independencia en el desempeño de las funciones de una fiscalía deben verse reflejadas desde el procedimiento mismo de designación, validada dicha designación no solo por la votación calificada del Pleno del Congreso, sino también por un procedimiento de selección realizado por académicos y especialistas en la materia en los que se privilegie la trayectoria profesional de los postulantes. La autonomía e independencia en Tlaxcala tienen que ser auténticas, sin viso alguno de subordinación o injerencia por parte del Ejecutivo ni de ningún otro interés político, de tal manera que dicha institución cumpla sus funciones con estricto apego a la legalidad, que implica a su vez que la Fiscalía sea especializada, eficiente, eficaz, profesional, que cumpla con las debidas diligencias con atención a los derechos humanos, a los derechos de las víctimas y con perspectiva para la atención de las mujeres y de los grupos vulnerables.
Pero además, lo que pretende esta iniciativa es que con la autonomía e independencia auténticas de la Fiscalía General se abate el rezago en la investigación de los delitos, que ésta sea eficaz, que se dé un seguimiento puntual a los procesos hasta la emisión de las sentencias, de tal forma que se pueda determinar el cumplimiento y la eficacia de las funciones de la Fiscalía. Objetivos concretos. Inciso A. Se pretende el combate a la corrupción y a la impunidad. En 10 años, conforme a los datos del INEGI, la incidencia delictiva en Tlaxcala pasó de 26,065 casos ocurridos en 2011 a 28,718 en 2021, teniendo un pico o su pico más alto en 2018 con 40,336 incidentes, de los cuales más de 20,000 no son ni siquiera denunciados. De todos los casos, por parte de la Procuraduría no se tienen datos precisos sobre el número de eventos resueltos. A lo más que se llega, y con estadísticas genéricas basadas en los informes del Tribunal Superior de Justicia, y solo considerando las causas penales, es que en promedio son 500 por año. Es decir, solo el 4% se resuelven con una sentencia, lo que implica que de la cantidad de casos registrados por el INEGI, la inmensa mayoría no se denuncia. Y cuando se abre una carpeta, los hechos no son consignados a un juez y menos concluyen en una sentencia. Esto es, la actual Procuraduría no tiene la capacidad para integrar las carpetas de investigación y consignarlas a un juez, ni darle puntual seguimiento a los procesos que de ellas derivan, lo que constituye una deficiencia que desde el punto de vista de esta iniciativa obedece a la falta de autonomía, donde la persona titular y los demás servidores públicos no asumen con plena responsabilidad su tarea. En las condiciones actuales, los recursos con los que cuentan siguen supeditados a la decisión del Poder Ejecutivo. De esta manera, al dotar de plena autonomía e independencia a la institución del Ministerio Público, con un presupuesto adecuado a sus funciones y atendiendo los principios constitucionales que caracterizan a los órganos autónomos, la eficiencia y la eficacia de la institución se verá impactada en cada una de sus acciones. Llegar a esta autonomía, sin ninguna connotación política o financiera de subordinación, estará siendo efectivo el intento, por lo menos, de combate a la corrupción y a la impunidad en la institución. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021 del INEGI consideró que la tasa de actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados por cada 100,000 habitantes en Tlaxcala fue de 30,000. Cifra superior a los 19,396 registrados en años anteriores. La misma encuesta revela que en Tlaxcala en 2021 el 38,7% de los habitantes solamente confía en jueces y magistrados, un nivel muy bajo de aprobación. Y 36% confía en instituciones policíacas, todavía peor. Además de que el 45% de las personas que tuvieron contacto con autoridades policíacas, judiciales o ministeriales fueron víctimas o tuvieron la impresión de haber sido víctimas de actos de corrupción. Lo que se busca con la autonomía de una Fiscalía General en Tlaxcala es dotarle de profesionalización y evitar o reducir, insisto, los actos de corrupción. Inciso B, reducir el rezago en los asuntos, en la resolución de los asuntos. Independientemente de que se denuncien o resulten improcedentes para su investigación asuntos presuntamente delictuosos, el hecho real es que existe un enorme rezago en el trámite y resolución de estos, precisamente porque no se tiene la capacidad basada en asignación de recursos para el Ministerio Público, que le doten de profesionalización, capacidad técnica y especialización, recursos que deben ser orientados a la creación de programas previamente aprobados, como son los de capacitación permanente para la práctica jurídica y policial en la investigación ministerial, técnicas forenses y periciales acordes al desarrollo de la ciencia, especialización en la investigación de los delitos, modernización administrativa, entre otros. Cada titular que llega a la actual Procuraduría se encuentra con un panorama de enorme rezago en las carpetas de investigación, prometiendo abatirlo en el menor lapso posible. Sin embargo, la realidad que enfrentan no solo es un asunto de voluntad, de buenas intenciones o de trabajo arduo, sino que el burocratismo que enfrentan, el ambiente de corrupción que se tiene, la falta de capacitación y profesionalismo, más el menor o mayor impacto social que produzca un hecho delictivo, evitan que los diversos asuntos tengan celeridad en su trámite y solución.
El abatimiento del rezago en el trámite de los diversos asuntos y carpetas implica dar al Ministerio Público, a sus diversos agentes, a los policías y a los peritos, un servicio profesional de carrera, de tal manera que la capacitación y la especialización que dicho servicio conlleva no solo los profesionaliza, sino que les da seguridad laboral y tranquilidad familiar, lo que conlleva tomar decisiones apegadas a los protocolos establecidos y a las normas legales, y no necesariamente tengan que esperar a dar el curso de un asunto hasta que los rangos superiores se los indiquen o que se dé lo que vulgarmente se conoce como el impulso procesal. Señalé que en 2021 el INEGI registró 28.718 hechos probablemente delictuosos en Tlaxcala, aunque para el mismo año el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró solamente 4.527. La diferencia estriba en que poco más de 24.000 no fueron denunciados. Conforme a los datos del Tribunal Superior de Justicia para el 2021, de esos 4.527 solo se originaron 504 causas penales. Es decir, solo ameritaron un expediente preliminar el 11% de los probables hechos delictuosos registrados por el Secretariado Ejecutivo. De este 11%, es decir, de las 400 causas penales, solo se radicaron 114 expedientes. Esto es, el 22.6% de las causas lograron la radicación de un expediente judicial, lo que equivale a decir que solo se radicaron en los juzgados penales el 2.5% de los 4.527 hechos delictivos reportados en la entidad. Una tremenda impunidad. Finalmente, en el 2021 se dictaron 32 sentencias, 8 en el sistema tradicional y 24 en el de juicio oral, así como 179 asuntos finalizados en la etapa de control, sin que haya una precisión si dichos asuntos corresponden a procesos iniciados en 2021 o bien en años anteriores. Pero aún así, 32 sentencias y 179 asuntos finalizados en la etapa de control significan tan solo 211 asuntos penales concluidos en 2021, que equivale prácticamente a tener solo el 4.6% de casos resueltos con relación a los 4.527 hechos presuntamente delictivos en el estado de Tlaxcala en ese año. Lo anterior nos da un panorama de enorme rezago en el trámite y resolución de los asuntos, donde la constante es la desconfianza generada por el burocratismo y la corrupción de la institución, la pérdida de tiempo para la o el ciudadano que comúnmente acude e implica perder tiempo en la presentación de la denuncia donde no hay un buen trato por parte de la autoridad, la falta de resultados en la investigación y en la forma en que se atienden los casos, lo que va generando desinterés y un impacto social de desconfianza. Inciso C, especialización y profesionalismo para el sistema penal acusatorio. Las instituciones de educación superior donde se preparan los futuros abogados y desde luego los futuros agentes ministeriales han adecuado sus programas de estudio apegándose al sistema penal acusatorio implantado en 2008 y cuyo periodo de transición concluyó en 2016. Sin embargo, los programas de las escuelas y facultades de Derecho son solo el inicio para atender académicamente esta nueva forma de administrar la justicia penal. Y como todo universitario sabe, se trata de una formación general respecto a esta y otras materias, por lo que será la práctica y los estudios específicos de especialización posteriores los que generarán experiencia y conocimientos que les orientará en la materia. Para que esto ocurra, para que se dé la especialización requerida por el Ministerio Público, es preciso que la institución cuente con la autonomía que esta iniciativa propone. Esto es, como organismo constitucional autónomo. La Fiscalía que aquí se plantea necesita establecer sus propios programas que tiendan a capacitar permanentemente con libertad y con autonomía a los agentes del Ministerio Público. El sistema penal acusatorio está basado en la implementación de audiencias con mecanismos alternativos para la solución de controversias en la presunción de inocencia y el debido proceso. Pero estas características genéricas, que por sí mismas lo hacen totalmente distinto al sistema acusatorio adversarial desarrollado en la integración de expedientes sin alternativas de solución, requiere imperiosamente de una capacitación constante de los representantes del Ministerio Público, así como de los peritos y de los policías de investigación. Se trata de la capacidad para la argumentación jurídica oral, para establecer la metodología para la exposición de pruebas y peritajes y para propiciar la solución de alternativas, considerando la defensa de los derechos de las víctimas y de los ofendidos. 4. Las propuestas.
La presente iniciativa, en consecuencia, plantea las siguientes reformas a la Constitución del Estado. Inciso A. La creación de la Fiscalía General del Estado como órgano constitucional autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Inciso B. El procedimiento de designación de la persona titular de la Fiscalía será con base en una convocatoria que emitirá el Congreso del Estado para que se obtenga al menos una lista de 6 aspirantes, paritaria en cuanto al género. Dicha lista será sometida a un procedimiento de evaluación realizado por un grupo de académicos e investigadores especializados en procuración de justicia, con reconocimiento estatal y o nacional, quienes seleccionarán una terna que deberá aprobar al menos el 80% de los créditos y de la cual el Congreso elegirá a la o el fiscal con el voto de las 2/3 partes de los integrantes de la legislatura, sin ninguna intervención del Poder Ejecutivo en el procedimiento. Inciso C. Se establece la obligación de designar a las o los titulares de las fiscalías especializadas que determina la propia Constitución local, la Constitución federal o las leyes generales o locales, aplicando el mismo procedimiento para designar al fiscal general. Esta forma de designar a las o los titulares de las fiscalías especializadas garantizará la capacidad y profesionalización que deben tener, evitando que su designación se haga por recomendación o amistad. Inciso D. Las personas titulares de la Fiscalía General y Fiscalías Especializadas integrarán el Consejo Técnico de la Fiscalía, encargado, entre otras cosas, de establecer su normativa interna, establecer los planes y programas para el ejercicio de las funciones de la Fiscalía, así como decidir sobre las tareas especializadas que integran a la Fiscalía y los procedimientos de designación de los demás servidores públicos basados en la respectiva ley de la Fiscalía General del Estado. Por los motivos anteriores, me permito presentar al Pleno del Congreso del Estado el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera, 45 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforman la fracción 26 del artículo 54, el párrafo primero del artículo 71, los párrafos primero, segundo y sexto del artículo 72, el artículo 73, el párrafo primero y las fracciones primera, tercera, cuarta y octava del artículo 74, el inciso D de la fracción tercera y el inciso F de la fracción cuarta del artículo 81, la fracción sexta del artículo 82, la fracción sexta del artículo 83, la fracción quinta del artículo 106, el párrafo segundo del artículo 113 y el párrafo primero del artículo 109. Y se adiciona un párrafo segundo al artículo 71, un párrafo séptimo al artículo 72, recorriéndose los subsecuentes, y el artículo 74 bis, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 54, son facultades del Congreso, de la 1 a 25 permanecen igual. 26, nombrar a la persona titular de la Fiscalía General del Estado y de las Fiscalías Especializadas. Artículo 81, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, actuando como Tribunal de Control Constitucional, conocerá de los asuntos siguientes. Fracción tercera, inciso D, a la persona titular de la Fiscalía General del Estado en los asuntos relativos a su función. Fracción cuarta, de las acciones de inconstitucionalidad, inciso F, a la persona titular de la Fiscalía General del Estado en los asuntos relativos a sus funciones. Artículo 83. Para ser designado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se requiere, fracción sexta, no haber ocupado el cargo de gobernador, secretario o su equivalente, fiscal general o procurador general de justicia, diputado local, presidente municipal o titular de algún organismo público autónomo en el Estado, ni senador o diputado federal durante el año previo al de su designación. Artículo 106. Para ser titular del órgano de fiscalización superior se requiere, fracción quinta, no haber sido gobernador del Estado, secretario fiscal general o procurador general de justicia, oficial mayor, director o gerente de entidad paraestatal, contralor, senador, diputado federal local, presidente municipal, tesorero, síndico municipal durante los 2 años anteriores al día de la designación. Artículo 113. El secretario de Gobierno y las personas titulares de la Fiscalía General y Fiscalías Especializadas del Estado, así como sus subordinados, serán responsables de los actos de su respectivo cuerpo de seguridad y del uso de la fuerza pública. Artículo 109. El juicio político procede contra los diputados, el gobernador del Estado, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, los titulares de las Secretarías del Poder Ejecutivo
Ejecutivo, del titular de la Fiscalía General del Estado, del oficial mayor de gobierno, del órgano de fiscalización superior y de las coordinaciones y de los organismos que integran la Administración Pública Paraestatal. Artículo 71. La institución del Ministerio Público del Estado se organizará en una Fiscalía General del Estado de Tlaxcala como órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, la que en representación jurídica de la sociedad velará por el pleno cumplimiento de las leyes. Las personas que integran la Fiscalía General del Estado se regirán por los principios de autonomía, independencia, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, contradicción, concentración, continuidad, inmediación, unidad, disciplina, honradez, imparcialidad, buena fe, respeto a los derechos humanos, interculturalidad, presunción de inocencia, perspectiva de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, debida diligencia, lealtad, especialidad y perspectiva de género. Artículo 72. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel que esté en el ejercicio de esta función, y ejercitará las acciones que correspondan en contra de quienes infrinjan las leyes. Harán efectivos los derechos concedidos al Estado y a sus habitantes. Intervendrá en los juicios que afecten a las personas a quienes se debe otorgar especial atención conforme a la ley. Adoptará medidas de protección para víctima y testigos y buscará la reparación del daño de la víctima u ofendido conforme a las leyes correspondientes. La ley de la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala establecerá de manera específica sus atribuciones, regulará su estructura, funcionamiento, competencia y administración. La Fiscalía General tendrá en su estructura órganos de dirección, profesionales, especializados y técnicos, y contará con las fiscalías especializadas que establezca esta Constitución y las leyes. Los recursos públicos de los que disponga la Fiscalía General deberán ser los suficientes para el cumplimiento de sus fines y atribuciones y nunca serán menores a los que le hayan correspondido en el ejercicio fiscal del año anterior. La designación de las personas titulares de las fiscalías especializadas serán designadas conforme al mismo procedimiento para la designación de la persona titular de la Fiscalía General que establezca esta Constitución. En lo que se contraponga a lo establecido en la Constitución Federal y a las leyes generales, y que no se contraponga. Las personas titulares de la Fiscalía General y de las Fiscalías especializadas integrarán el Consejo Técnico de la Fiscalía, que entre otras atribuciones tendrá las de establecer su normativa interna, establecer los planes y programas para el ejercicio de la función de la Fiscalía, así como decidir sobre las áreas especializadas que integrarán a la Fiscalía y los procedimientos de designación de los demás servidores públicos basados en la respectiva ley de la Fiscalía General del Estado. Artículo 73. El Ministerio Público estará a cargo de una persona titular denominada Fiscal General del Estado, cuya designación se hará por el Congreso del Estado por un periodo de 7 años, sin que pueda ser reelecta conforme al procedimiento siguiente. 1. El Pleno del Congreso del Estado expedirá una convocatoria en cuyas fases se harán, entre otros requisitos, la acreditación de estos, la evaluación de conocimientos, el control de confianza y el escrutinio social, para que al menos 45 días naturales anteriores a que fenezca el periodo para el que fue nombrado el fiscal general, se inscriban los aspirantes a ser designados fiscal general del Estado, cuyo número no podrá ser menor a 6 aspirantes. 2. Si el plazo que establezca la convocatoria no se cuenta con al menos el número mínimo de aspirantes, el Pleno del Congreso del Estado conformará o completará la lista de candidatos con la aprobación de las 2/3 partes de quienes integran la legislatura. 3. Integrada la lista de aspirantes a que se refiere la fracción anterior y determinado por la Comisión Legislativa competente el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Constitución y la convocatoria, el Congreso del Estado designará a un grupo de académicos y o investigadores en la materia, preferentemente pertenecientes a institución de educación superior de fuera de la entidad con prestigio y alto reconocimiento público, el que evaluará públicamente a los aspirantes, seleccionando de entre estos una terna, cuyos integrantes cuenten al menos con el 80% de los créditos aprobados en el procedimiento de evaluación. 4. La persona titular de la Fiscalía General, al menos 2 días antes de que fenezca el periodo del o la titular en funciones, será designada de entre la terna establecida en la fracción anterior, con la aprobación de las 2/3 partes de quienes integran la legislatura en sesión plenaria, debiendo rendir la protesta de ley correspondiente ante el Pleno del Congreso.
5. Si por cualquier circunstancia el Congreso del Estado no hace la designación en los términos establecidos por esta Constitución, el procedimiento se iniciará de nueva cuenta, designándose por el mismo Congreso y por mayoría simple una persona titular provisional que durará en el cargo en tanto se hace la designación definitiva. 6. El fiscal general podrá ser removido por el Poder Legislativo por las causas graves que establezca la ley previa acreditación de las mismas. 7. Cuando haya recesos del Congreso del Estado, la Comisión Permanente convocará de inmediato a sesiones extraordinarias para la formulación de objeción a la remoción o para iniciar el procedimiento de designación de la persona titular de la Fiscalía General. La formulación de objeción a la remoción será hecha por cualquier integrante de la legislatura, pero deberá ser aprobada por la mayoría calificada de la misma. Y 8. Las ausencias temporales del fiscal general serán suplidas en los términos que determine la ley de la Fiscalía General del Estado. Para el caso de ausencia definitiva, se iniciará el procedimiento de designación establecido en esta Constitución, siempre y cuando la ausencia ocurra dentro de los primeros 4 años del periodo que transcurra. Y si la ausencia es posterior a los 4 primeros años, el Congreso del Estado hará la designación con la aprobación de las 2/3 partes de quienes integran la legislatura. En ambos casos, la persona designada concluirá el periodo en el que ocurrió la ausencia definitiva. Artículo 74. Para ser titular de la Fiscalía General del Estado, se cumplirá con los siguientes requisitos. 1. Tener la nacionalidad mexicana por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos con una residencia mínima de 5 años en el Estado antes de la designación. Fracción segunda queda igual. Fracción tercera. Ser licenciado en Derecho con título y cédula profesional legalmente expedido sin antigüedad mínima de 10 años. 4. Haber ejercido como abogado postulante académico o en la Administración o Procuración de Justicia del Estado 5 años anteriores a la fecha de la designación. 5 a 7 permanecen igual. 8. Aprobar los exámenes públicos de oposición que se efectúen conforme a esta Constitución y a la ley. Artículo 74 bis. Durante los primeros 15 días del mes de enero de cada año, la persona titular de la Fiscalía General presentará al Congreso del Estado y al Poder Ejecutivo un informe de actividades y deberá comparecer ante el Pleno del Legislativo cuando se le requiera para informar sobre su gestión. Transitorios. Artículo primero. En términos de lo dispuesto por el artículo 120 de la Acción Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente decreto a los 60 ayuntamientos del Estado para los efectos señalados en dicha disposición constitucional. Artículo segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo tercero. El Congreso del Estado de Tlaxcala, dentro de los 180 días posteriores a la publicación del presente decreto, deberá expedir la ley de la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala. Artículo cuarto. Todos los recursos humanos, técnicos y financieros de que actualmente dispone la Procuraduría General de Justicia del Estado pasarán a formar parte de la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala. Artículo quinto. Los asuntos en los que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala se encuentre interviniendo conforme a sus facultades constitucionales y legales serán continuados por la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala una vez designada la persona titular de esta. Artículo sexto. Una vez expedida la ley de la Fiscalía General del Estado, el Congreso del Estado emitirá la convocatoria que establece el presente decreto para elegir a la persona titular de la Fiscalía General. En dicho procedimiento podrá participar la actual persona que esté de titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 90 días posteriores a la elección de la o el fiscal general, el Congreso del Estado emitirá la convocatoria para designar a las personas titulares de las fiscalías especializadas previstas constitucional y legalmente, en cuyo procedimiento podrán participar quienes actualmente son sus titulares. Artículo séptimo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto, dado en el Salón de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala, Xicoténcatl, a los 24 días del mes de enero de 2023. Compañeras y compañeros diputados, sin duda esta iniciativa no es ni la panacea ni estamos descubriendo el hilo negro. Se suma a muchas otras iniciativas que han presentado legisladores en momentos anteriores, en legislaturas anteriores. Se suma a una iniciativa presentada en el periodo pasado vía ciudadana por la Asociación Civil 100 por Tlaxcala. Se suma a el llamado de diversos especialistas y profesionales del derecho que opinan y piensan que es necesaria y fundamental la autonomía de la Fiscalía. Se suma
al llamado y a la falta en la que estamos en Tlaxcala respecto a la reforma constitucional que permanece pendiente en la entidad y pretende en todo sentido ser un elemento que contribuya al proceso de deterioro institucional que es evidente y que trata de reconstruir el tejido de la institución que tanto se necesita para devolver la confianza en una Fiscalía General que dé respuesta a los distintos temas y a los distintos asuntos. Por lo tanto, les pido respetuosamente a mis compañeras y compañeros legisladores que le demos el trámite legislativo, que vayamos a la discusión de fondo del tema, que lo planteemos y que traigamos al seno de este pleno una propuesta. Se puede votar o no en contra, se puede estar a favor o no, pero discutamos los argumentos y traigámoslo al seno de este pleno para que con ese compromiso que esta legislatura ha asumido de contribuir al tratar de detener la enorme crisis de seguridad que se vive en el país, pues aportemos un grano de arena y acerquemos a Tlaxcala a ese estadio de paz y de tranquilidad que todos anhelamos. Es cuanto, presidente.